Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 43 del Mundo con otros ojos. Lo hemos titulado Tengo problema con los conflictos. ¿Y cuál es el asunto que vamos a estar tratando? Sabes que muchísimas personas tienen un serio conflicto con el hecho de tener que tener conflictos en ocasiones, no distinguiendo muy bien lo que son conflictos necesarios de conflictos gratuitos. Esa es la conclusión de la que quiero que partamos, que no todos los conflictos son iguales y que por definición no todos los conflictos son negativos. Vivimos en un mundo en el que necesariamente a veces tenemos que generar cierto pequeño tipo de conflictos para poner orden en las situaciones. Y es a ese tipo de conflicto al que le vamos a llamar conflicto amigo. Si te acuerdas, hace pocos días en el anterior episodio hablábamos de frustración amiga y comentaba cómo muchas veces en ese ansia que tenemos por evitar toda clase de malestar, una de las cosas que intentamos evitar constantemente es el estar frustrados. Buscamos que todo el tiempo las cosas salgan como nos gustaría. Sin embargo, el día a día nos muestra que la vida no funciona de esa manera. Y por tanto, cuando entendemos que algunos tipos de frustración no son negativos, sino que al contrario sirven para curtirnos, hacernos personas más maduras, desarrollarnos en definitiva, a eso era a lo que llamábamos frustración amiga. Bien, pues quiero de alguna manera traerme esa misma denominación aquí cuando estamos hablando de conflictos amigos, porque existe ese tipo de conflicto que nos ayuda a poner orden en una situación que parte siendo desordenada o de abuso. Déjame que te lo explique con un poco más de tranquilidad. Te decía que en general estamos en una época en la que casi todo el mundo busca, si no de manera generalizada, al menos sí bastante frecuente, huir de todas aquellas cosas que le molestan. Es como si ya no fuéramos capaces de tolerar ninguna clase de malestar, ninguna clase de molestia. Se nos ha olvidado de alguna manera que la vida viene con su propia dosis de frustración o de molestia, en este caso de conflicto, y es algo con lo que tenemos que vivir y aprender a convivir, no solamente a coexistir. Pues bien, justamente el conflicto es uno de esos elementos que tenemos metidos en el pack de cosas a evitar. Y algunas personas de manera muy visceral, de manera, bueno, pues casi no solamente intuitiva, sino de manera muy vehemente, invierten buena parte de todos sus esfuerzos en lo interpersonal, sobre todo en intentar no tener problemas con nadie. En una parte, lógicamente, esto es loable y es digno de mención para bien, porque bueno, pues agradece mucho encontrarse con personas que no tienen ganas de conflicto, más en un tiempo como el nuestro, que cada vez más estamos creando sociedades agresivas en las que hay literalmente muchas personas que se dedican a buscar broncas sistemáticamente. Esto no es lo que nos interesa, evidentemente, el buscar broncas no es la alternativa que vamos a proponer aquí, no es a ese conflicto al que nos estamos refiriendo como conflicto amigo, eso es un conflicto gratuito que lo que hace es sembrar discordia para obtener alguna clase de beneficio personal por el camino, es un enfoque egoísta del conflicto. En este caso, cuando hablamos de conflicto necesario, estamos hablando de esos conflictos que son imprescindibles para llegar a poner paz en una situación de otro tipo, ¿no? Para poder poner orden en una situación en la que una de las partes está siendo abusiva con la otra.
Sé que es una palabra que normalmente no nos gusta utilizar a la ligera y está bien, la palabra abuso la tenemos muy asociada a ideas como abuso sexual, por ejemplo, ¿no? O al maltrato físico. Pero cuando hablamos de abuso, hablamos de algo mucho más general y que tiene raíces muy profundas. El abuso tiene que ver con una situación desigual. Una situación en la que ambas personas deberían tener los mismos derechos, los mismos deberes, pero sin embargo una de ellas acumula los derechos y la otra los deberes, en la que uno gana y el otro pierde sistemáticamente, en el que uno parece ser el campeón constante de la situación y el otro también constantemente el perdedor. Y entiendo que hay ocasiones en las que tenemos que ganar y otras en las que tenemos que perder, pero cuando no se produce una cierta reciprocidad, cuando una de las dos partes genera, incluso de manera manipulativa o abierta, situaciones en las que sale ganando sistemáticamente en detrimento de el otro o la otra persona que está una y otra vez agachando la cabeza, simplemente tragando para no tener conflicto con uno, ahí están pasando cosas y a esas cosas les vamos a llamar abuso. Este es el punto de partida. Poder llamar las cosas por su nombre es radicalmente, diría, el arranque de cualquier situación que pretenda cambiarse. Es decir, si no somos capaces de ver que ahí está habiendo una situación desigual que requiere una intervención en algún momento, entonces directamente estamos negando la realidad. Cuando una persona pretende darle solución a algo que ni siquiera entiende que sea un problema, esa solución simplemente no va a llegar. Y aquí no vamos a convencer a nadie de que tenga que poner orden en una situación en la que no ve desorden. Pero si tú y yo, siendo muy honestos y mirando algunas de las situaciones que vivimos, nos damos cuenta de que ahí está habiendo abuso, de que una persona se está aprovechando de otra y tú puedes ser quizá la víctima en ocasiones de esa situación, eso requiere que tú pongas orden en algún momento y no lo vas a poder hacer si no es, como diríamos en castellano, poniéndole el cascabel al gato, es decir, en algún momento abordando a través de un conflicto necesario esa situación y procurando llevarla a un lugar de orden. Este asunto de ponerle el cascabel al gato es tremendamente complicado para un número muy importante de personas. Son personas que quizá lo han intentado en algunos momentos, que lo han procurado, pero que no han conseguido ser completamente efectivos en ese intento, digamos, de colocar las cosas en su sitio. Es lo que llamamos en psicología perfiles pasivos de comunicación o perfiles pasivos de afrontamiento de problemas. Pasivo no significa que no se hace nada al respecto, cuidado, significa que lo que se hace no termina de ser suficiente para resolver la situación. Y te voy a poner algunos ejemplos. Imagina que le has prestado dinero a un amigo o a una amiga y que esa persona, bueno, pues está haciendo uso de ese dinero, pero no para lo que te dijo que lo haría, sino pues para ocio, disfrute, cosas de las cuales quizá tú te estás privando precisamente porque le has prestado ese dinero, lo has entendido como una necesidad, pero esa persona, lejos de usarlo para una necesidad, lo está utilizando para otras cosas y además vas percibiendo que no tiene ninguna intención de querer devolvértelo en un plazo de tiempo razonable. Ahí estaría una de esas situaciones en las que una de las partes está claramente perdiendo y la otra ganando de una manera manipulativa. Y quien manipula, quien se aprovecha de esa circunstancia, lo está haciendo de forma agresiva, como veremos, egoísta, ignorando los derechos del otro y beneficiándose de los beneficios, valga la repetición, que tiene la situación para él. Claro, si no se produce esa conversación necesaria para poner orden ahí, esta situación se va a seguir perpetuando. Va a estar generando un malestar, quizá no tanto a través de una conversación, como se lo va a llevar la persona que lo sufre en términos de sufrimiento interno. Y aquí aprendemos una gran lección, y es: mucha atención con esto de tengo problema con los conflictos, prefiero no tener conflictos, porque cuando nosotros evitamos tener un conflicto necesario con otra persona, terminamos trayéndonos el conflicto a nosotros mismos en forma de úlcera de estómago, en forma de dolores de cabeza, en forma de estrés, en forma de malestar psicológico, de alguna clase de ansiedad, es decir, todo tipo de efectos psicofisiológicos de un estrés que francamente podríamos evitar. Entiendo que a veces un conflicto necesario para quien no está acostumbrado puede generar un cierto nivel de estrés, pero seríamos unos ingenuos si llegáramos a creer que por el hecho de que no es un conflicto abierto con otra persona es simplemente un no conflicto. Quizá no lo es de tipo interpersonal, pero lo estamos convirtiendo en un conflicto intrapersonal y
Es algo que podemos quizá asumir muy puntualmente en ocasiones que estén muy altamente justificadas, pues no sé, a veces cuando uno sabe que se está jugando el puesto de trabajo, bueno, pues asertivamente uno puede decidir que en ese momento prefiere no abordar ese conflicto porque habrá una mejor manera o un mejor momento de hacerlo, pero mucho cuidado con caer en esa pasividad del, bueno, no pasa nada, seguro que ha sido sin querer, quizá no es nada importante, puedo seguir tolerándolo, prefiero evitar, ¿no? Y entonces en ese prefiero evitar vivo sin conflicto, ya digo, interpersonal, pero lo que me estoy creando es un problema mucho más serio. En tantas y tantas situaciones interpersonales, entonces estamos necesitando límites. Límites que, por cierto, no se le ponen al otro, nos los ponemos, digamos, cada uno a nosotros mismos. Yo no puedo obligar a que el otro haga algo de una determinada manera, pero sí puedo decidir cómo voy a actuar yo cuando esa persona siga haciendo lo que está haciendo. Y que si no soy capaz de ponerme límites a nivel intrapersonal, difícilmente en algún momento los voy a poner a nivel interpersonal. Ojo entonces con ese nivel de conflicto interno que nos estemos creando por intentar evitar a toda costa los conflictos con otras personas. Así que quiero presentarte esta herramienta que te he mencionado, aunque sea simplemente de soslayo, que es la asertividad, es de hecho la alternativa a la pasividad, como una herramienta que sirve realmente para poner orden. Muchas veces nos lo han explicado pues, como una habilidad social, pero te iré contando en los próximos episodios que reducirlo simplemente a una cuestión de habilidades sociales me parece una simplificación excesiva. Creo que nos perdemos el 90% de las posibilidades que tiene verdaderamente la asertividad cuando la entendemos de una manera mucho más general que nos ayuda a poner orden primero dentro, en muchas ocasiones, en nuestros conceptos, en poder mirar hacia las situaciones y poder decir al pan pan y al vino vino, reconociendo lo que está sucediendo allí, tomando decisiones al respecto para poder empezar a poner límites hacia afuera y, por supuesto, llevándolo también a poner orden interpersonal. Pero ahí tenemos esa herramienta fantástica en la que vamos a estar profundizando en los próximos capítulos. Sírvalo de hoy entonces como un pequeño adelanto en forma de darte la alternativa incorrecta, que es el ser pasivo, como ese método que tantos utilizan cuando tienen problema con los conflictos y cuando confunden, de hecho, lo que es un conflicto gratuito con un conflicto necesario. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.